En el tiempo que nos acompaña ahora, con la sintonía siempre de los espacios Juaneda, saben que vamos a hablar de salud, vamos a hablar con los profesionales que están trabajando. En los últimos programas tenemos el gusto y el placer de poder hablar con el doctor cirujano Alessandro Tiana, a quien saludamos. Alessandro, buenos días. Buenos días, Luis. Cada vez que hablamos de cirugía o cirugía estética, pensamos en una mejora de nuestro cuerpo por el hecho o el motivo que sea, pero es cierto que hay algunas que son, no sé si decirlo así, particularmente populares, ¿no? El hecho de aquellas cirugías que nos pueden hacer vernos mejor, sentirnos mejor, y eso suele pasar normalmente por lo que son liposucciones. Liposucciones en el sentido de poder rebajar el perímetro del abdomen o cintura. Este tipo de cuestiones, ¿cómo son o cómo se realizan? Muy cierto lo que has dicho, Luis, como siempre. La liposucción creo que hay que subrayar algunos datos importantes, ¿no? La liposucción es una técnica quirúrgica que primero me gusta subrayar, hay que realizar en un quirófano de verdad y en un hospital de verdad. No hay que fiarse de las liposucciones ofrecidas en consultas o en quirófanos así de fantasía. Pero la liposucción sirve para eliminar depósitos de grasa localizada que no responden adecuadamente o a la dieta o al ejercicio. Su objetivo no es perder peso, sino, como tú has dicho, mejorar el contorno corporal, mejorar las proporciones entre distintas partes del cuerpo. Eso es el verdadero objetivo de la liposucción. Y en este sentido, por lo tanto, ¿cuál es un poco el perfil de paciente que pueda ser adecuado para hacerse una liposucción y cuál no? Empezamos por el no. No deben hacerse liposucciones personas que son claramente en sobrepeso. El primer paso es perder peso de la forma que sea, o con dieta, o con ayuda farmacológica, o con ayuda quirúrgica, pero el primer paso es perder peso, y una vez que se ha perdido peso, si se quedan zonas de grasa localizadas, sí que podemos mejorar el perfil corporal de estos pacientes. Las personas que ya son con un peso normal, que ya hacen deporte, que ya tienen una vida activa, que pero tienen alguna zona del cuerpo que no le gusta porque no consiguen quitar esa grasa localizada, ese es el paciente ideal para la liposucción. Clásico, los flancos para el hombre, el pecho para el hombre, las caderas, el abdomen para la mujer. Son zonas donde a veces es difícil quitar la grasa solamente con la dieta, con los ejercicios. Entonces, allí sí que podemos entrar a nosotros cirujanos y quitar esa grasa localizada. Y como decías tú en la introducción, esto provoca también un beneficio en la mentalidad del paciente que lo empuja a mejorarse aún más después de la cirugía. Es un beneficio físico, pero también mental. Es verdad que van siempre de la mano. Es un poco el que una persona piense cómo me siento yo y cómo me ven los demás, como dos cuestiones complementarias. Entonces la liposucción tiende a hacer esa eliminación. Los depósitos de grasa suelen producirse más en unas personas que en otras, más en un hombre que en una mujer, más en el abdomen quizás, pero también en otras partes del cuerpo. Sí, exactamente. Hay zonas del cuerpo que además son las zonas más tratadas, ¿no? Que cuando hacemos liposucciones, que son, como te decía, más frecuentes, donde más frecuentemente encontramos adipolocalizados. Como decía, en el hombre, el acúmulo en el pecho, sobre todo con el pasar de los años, es bastante característico, o los flancos, en la parte lateral del abdomen, es bastante característico también en los hombres. Esas son zonas donde la grasa histológicamente tiene un aspecto diferente. Entonces, esa grasa es más difícil que entre en el normal metabolismo corporal. Es decir, yo puedo también estar en ayunas una semana, que todas esas zonas de grasa localizada no se van. Y allí es donde interviene la liposucción. En las mujeres también, las famosas cartucheras o la cara interna de los muslos son bastante típicos. También el abdomen, en la parte más central. Y allí, con liposucciones o liposculturas, que es un poco lo mismo, pero claro, el término liposcultura da más la idea, ¿no?, de cambiar el perfil, las formas, pero es la misma técnica.
con la liposucción en esas zonas pequeñas podemos mejorar esos perfiles. Otra zona, por ejemplo, de hombres y mujeres, la papada, se me estaba olvidando. La papada es bastante característico hacer pequeñas liposucciones en esa zona, debajo del mentón, para mejorar el perfil del cuello. Y una vez que se retira, ¿es garantía de que no se vuelvan a formar bolsas? ¿O hay, digamos, algún tipo de consejo que se pueda dar una vez que se ha retirado el exceso de esas bolsas? Claro, hay que subrayar otro aspecto de la liposucción, que claramente nosotros eliminamos el contenido, ¿no? Es decir, la grasa que está debajo de la piel, pero la piel que cubre esa grasa no la vamos a quitar, porque para hacer eso deberíamos hacer cicatrices mucho más largas. La cicatriz de la liposucción es muy cortita. Entonces, antes de hacer una liposucción, otro aspecto muy importante que tiene que valorar el cirujano es la calidad de la piel de esa paciente, porque si la piel es muy flácida, claramente esa piel, al quitar la grasa que hay debajo, no se va a acoplar bien a las nuevas formas. Necesitaría lo que se llama una dermolipectomía, es decir, quitar también esa piel, añadir cirugía, y eso pero es otro capítulo de la cirugía plástica. Si queremos que la liposucción sea efectiva al 100%, es muy importante valorar también la calidad de la piel que está encima de la grasa que queremos quitar. Eso es otro aspecto muy importante. Y la calidad de la piel no es solo ver si hay celulitis o no. La liposucción no es un tratamiento de la celulitis. Es ver si la piel es elástica o no. Si la piel es elástica, entonces sí que aconsejamos la liposucción. Si no, hay que valorar otras técnicas. ¿Y la grasa, para que salga, cómo funciona? ¿Se funde? ¿Se utiliza en ultrasonidos? ¿Es una aspiradora? ¿Es un poco todo conjunto? Exactamente. Otra óptima pregunta para hacer un poco de claridad sobre este asunto. A ver, la liposucción es liposucción, es decir, se aspira la grasa. Lo que ha mejorado en estos últimos años, además es una técnica muy antigua, se hace desde los años 80 del siglo pasado. Entonces, llevamos muchísimos años con la técnica de la liposucción, que a fecha de hoy es bastante segura, si realizada en ámbito hospitalario. Pero lo que ha mejorado en estos últimos años claramente es la tecnología que se ha acompañado a la liposucción y que permite romper, usamos este término, la grasa, o bien con ultrasonidos, en la liposucción a ultrasonido, el famoso láser, o bien con el láser, en la liposucción láser, o bien con el agua, la liposucción ad agua, agua lipo, como se llama, o con la vibroliposucción, que es una cánula que vibra. Es decir, mucha tecnología, mucho mecanismo para reducir más, que esta grasa sea más líquida, y que entonces luego la aspiración que hace el cirujano sea menos traumática, ¿vale? Esa es la gran ventaja de las liposucciones de los últimos años, que hacemos liposucciones mucho menos traumáticas que antes, y esto provoca un postoperatorio más sencillo, más llevadero, con menos moratones, con menos complicaciones a nivel de la piel. Todo se ha simplificado, sobre todo para el paciente en el postoperatorio. Bueno, pues si notamos ciertamente que queremos mejorar nuestro aspecto, tengamos en consideración que la liposucción puede ayudarnos. Evidentemente hay que, primero de todo, hacer un trabajo previo. El solicitar consulta, pedir un poco una idea de un experto para que se determine si la liposucción es lo más adecuado o no, y que si es así, pues el cómo proceder. Afortunadamente, y esto nos gusta recordarlo siempre, tenemos esto a nuestra mano, porque desde Jovenía de Menorca hay todo un equipo que trabaja conjuntamente para ayudarnos a poder resolver estas cuestiones y que nos encontremos y que salgamos sintiéndonos mucho mejor y con una mejor figura. Hoy lo hemos comentado también con nuestro invitado, el doctor cirujano Alessandro Tione. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias, Luis. Siempre un placer y esperamos la próxima cita.